Buenas tardes, mi nombre es Yanexa Vargas, le voy a hablar acerca del tema 1 que se refiere a las medidas cautelares. Se entiende como aquellas medidas que el legislador ha dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su derecho, las medidas preventivas en disposiciones de precaución adoptadas por el juez a instancia de parte, a fin de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia. Con respecto a sus características, tenemos en primer lugar que se solicita y se practica inaudita paz, es decir, sin la presencia, audición o conocimiento de la parte contra quien se dirige y le afecta. 2. Carece de contradictorio. 3. No es inmutable ni absoluta, ya que es relativa y sustituible, aplicable o reducible. 4. No surte efecto de cosa juzgada, es decir, material o formal. Y 5. Es instrumental, ya que no constituye un fin en sí mismo. Por otra parte está la clasificación. Entre ellas tenemos, en primer lugar, medidas típicas y atípicas, lo cuales constituyen un grupo que es tal en virtud de que el libro tercero del Código les ha establecido y reglado detalladamente. En segundo lugar, las atípicas se clasifican en embargo preventivo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar. 3. El embargo de bienes muebles es una medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados bienes cuya disponibilidad se impide. Cuarto lugar, el secuestro de bienes determinados, que es el depósito de bienes muebles o inmuebles en materia de un litigio que en manos de terceros y para fines preventivos y de conservación hacen los interesados o decreta el tribunal. 5. O quinto lugar, la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, ya que esta medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado y constituye una limitación al derecho de propiedad y por lo tanto su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de manera analógica. También existe la clasificación de las medidas atípicas. Primero tenemos las asegurativas, que son aquellas que al igual que las atípicas garantizan la satisfacción de la pretensión del actor, referida a un derecho real o derecho personal, a cosa determinada, es decir, secuestro, o referida a un derecho de crédito, que se podría decir un embargo, prohibición de enajenar y gravar. La clasificación de las medidas también está conservativa, que son aquellas que pretenden mantener el estatus existente al monto de la demanda o perturbar la legitimación a la causa. La prohibición de innovar tiene por objeto asegurar la igualdad de las partes ante la contienda judicial, pues es regla de derecho que pendiente un pleito no puede cambiarse de estado la cosa o objeto de litigio para que no sea trabada la acción de la justicia y pueda ser entregada la cosa litigiosa al que deba recibirla. También están las medidas complementarias, que esta señal se encuentra tipificada en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, que esta podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiera decretado. Igualmente, el artículo 591 EUDIN, concerniente al embargo, establece que podrá ordenar la apertura de puertas de cualesquiera depósitos o recipientes y solicitar, cuanto fue necesario, el auxilio de la fuerza pública. En las medidas innominadas, tenemos que la finalidad de este poder cautelar general es el aseguramiento de las resultas de aquellas demandas que no persiguen la satisfacción de obligaciones de contenido dineraria o la restitución de algún bien. También, en segundo lugar, está por vía de caución, como ya se ha observado anteriormente, el juez para otorgar alguna medida cautelar debe hacer un análisis exhaustivo a los fines de determinar si están llenos o no los extremos de la ley para el otorgamiento de una medida cautelar. Por otra parte, se encuentra el procedimiento para fijar la caución, que es una garantía para el demandado en caso de que se dicte sentencia absolutoria que haga frente a las responsabilidades por daños y perjuicios que le pueda haber acarreado la adopción de la medida cautelar. La limitación de las medidas, tenemos que el juez tiene la obligación de limitar las medidas cautelares a los bienes que sean estrictamente necesarios
para garantizar las resultas del juicio. En consecuencia, si se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida. Es decir, el juez limitará los efectos de esta a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión. Existen unas excepciones, los cuales tenemos que el juez declare insuficiente o ineficaz la caución de la parte contra quien se decretó o practicó la medida según sea el caso. Con respecto al tema 3, que habla sobre las medidas cautelares y el procedimiento cautelar, el embargo y el embargo preventivo, se puede decir que el embargo preventivo es aquel acto judicial a requerimiento de parte en virtud del cual se sustrae de un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien obra, con el objeto de suspender los atributos de su derecho de propiedad. Existen unas características, entre ellas tenemos en primer lugar las características generales, que es el embargo en una medida, en cuanto a que se dicta inaudita parte. También es infinita, puede dictarse en cualquier estado y grado de la causa, no es absoluta, ya que puede ser sustituida por garantía real o una fianza suficiente. Y es condición de existencia de una acción ya iniciada. En cuanto a las características especiales, estas son específicas, ya que de la medida de embargo y crean diferenciales contra medidas preventivas, y entre ellas debe recaer en forma exclusiva sobre bienes muebles. La medida de preventiva de embargo no afecta a bienes inmuebles, sino los bienes muebles. También están las clases de embargo. Entre ellas tenemos el embargo ejecutivo, que consiste en la aprehensión por la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos de un depositario para su ulterior venta en remate a fin de satisfacer el pago de cantidades de dinero ordenado en la sentencia. Los bienes inembargables, que no se trata de bienes personalísimos o de necesidades vitales para la subsistencia humana del embargo, en aplicación extensiva del artículo 1929 del Código Civil actual vigente. Dentro de tal característica quedan excluidos de ser afectados por medidas preventivas del embargo el hecho del deudor, de su cónyuge y de sus hijos, también la ropa de uso de las mismas personal y los muebles y enseres que estrictamente necesite el deudor y su familia, los libros útiles e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor. En cuanto a la forma de practicarla, se dice que cuando se decrete el embargo se le pide al tribunal que fije el día y la hora para practicar el embargo preventivo. Aquí el tribunal se va a trasladar ese día, llega el juez y el secretario, el depositario judicial, el abogado, el práctico, para determinar el valor de las cosas que van a ser embargadas. Esto se encuentra tipificado en el artículo 536 del Código de Procedimiento Civil. Existen unos casos especiales de embargo, entre ellos tenemos la potestad del juez para ordenar la apertura de puertas, depósitos o recipientes utilizando los servicios hasta donde sea posible, de un cerrajero profesional o de técnico en la apertura del recipiente que se trate. También en materia de sueldos, salarios y remuneraciones embargar, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 598 establece una escala de acuerdo a conceptos. Sin embargo, el mandato constitucional está por encima de tal artículo donde se establece. También está el reembargo, traslado o sustitución. El reembargo consiste en un mismo bien o bienes. Se puede practicar varios embargos siguiendo un orden de antigüedad, tomando en cuenta las garantías de origen convencional o legal constituidas sobre un bien mueble. En caso de preventivo, ya que el ejecutivo también puede ser sobre inmuebles. También están efectos de la medida, en los cuales se dice que el derecho que fundamenta la acción que ha motivado el embargo debe ser de carácter patrimonial, así se trate de obligaciones de hacer o de no hacer, pues es suficiente que ella pueda ser apreciada en dinero.
En cuanto a los límites del embargo, se dice que el juez tiene la obligación de limitar las medidas de embargo preventivo a los bienes muebles que sean estrictamente necesarios para garantizar las resultas del juicio. En consecuencia, y se evidencia que los bienes afectados exceden de la cantidad acordada para la medida. Aquí el juez limitará los efectos de estos a los bienes suficientes, señalándolos con toda precisión. Por último, tenemos el tema 6, que nos habla acerca del procedimiento de las medidas cautelares. En ello tenemos que la autonomía de las medidas cautelares proviene de que no es un requisito impretermible y que el solicitante sea en la definitiva el titular de un derecho subjetivo. También está el cuaderno separado, que las medidas cautelares se transmiten de forma independiente a la causa principal mediante cuadernos separados. Por otro lado, está la oportunidad para decretar las medidas en cualquier estado y grado de la causa según el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil. También está la naturaleza jurídica del auto que decreta la medida. El auto no tiene apelación, pero contra el mismo, y cabe la oposición de partes y terceros. Aunado a esto, se encuentra también la oposición de partes, y se encuentra tipificado en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, y nos señala que dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si contra quien abre estuviera ya citada, o dentro del tercer día siguiente a su citación, aparte de contra quien abre la medida, podrá oponerse a ella exponiendo las razones y fundamentos que tuvieran que llegar. También está la oposición de terceros, que se encuentra tipificada en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, y nos hace referencia sobre la oposición de terceros en el embargo. Se corrige que hay dos oportunidades. En primer lugar está al momento de ser practicado, y en segundo lugar después de practicarse y hasta el día siguiente a la publicación del último cartel de remate. Y también están los motivos de la oposición, que es probar que el solicitante de la medida no ha fundado bien su pretensión, y que es el fumus bonis iuris, y que es el afectado demandado solo podría versar para destruir esos supuestos de procedencia. En cuanto a los recursos de la decisión, se oirá apelación en un solo efecto devolutivo, que es oposición de parte y oposición de tercero, y esto es toda mi exposición. Gracias.